Martín, que es director de la biblioteca René Márquez, ¿sí? Él viene de Barranquita y lleva poco tiempo en la universidad, ¿me dijo? Aquí, 8 meses. 8 meses es bastante ya conoce bastante. Así que los dejo con Martín, que va a hacer una breve introducción a los servicios bibliotecarios y demás, ¿está bien? Si estamos al aire, gracias. Sí, gracias. Pues saludamos. Buenos días, jóvenes, ¿verdad? Hay protocolo ahí, pero bueno. Me presento nuevamente, mi nombre es Martín Rosado. Están en una parte del Centro de Acceso a la Información, que es la biblioteca. La otra parte es el segundo nivel, ¿verdad? Donde ahorita o en el día podamos pasar por allí, ¿verdad? Vemos las nuevas adquisiciones, ¿verdad? Que se han adquirido allí. Y que ustedes disfruten, ¿verdad? De ese ambiente saludable, como digo yo, ¿verdad? Para sus cursos y demás. Bien importante eso. Gracias a los profesores que están aquí presentes. Así que comenzamos con la actividad. Buenos días, estudiantes. Buenos días a nuestros profesores, ¿verdad? Que nos acompañan hoy. A mi personal del Centro de Acceso a la Información y al igual al profesor, el doctor Omar Santiago, que en la mañana de hoy nos estará ofreciendo uno de sus productos, ¿verdad? Un libro titulado La décima del encanto. Así que los dejo con el joven. Gracias, Martín, por prestarnos la sala donde habitualmente no hay estos elengues, ¿verdad? Y es un ambiente a veces un poco más de silencio, pero hoy vamos a hacer una excepción a la regla porque estamos ya de cara también pronto a lo que va a ser la Semana de la Biblioteca, ¿verdad? Que va a ser la semana después de Semana Santa. Del 24 al 28 de abril. Unas actividades que tenemos por ahí. Así que decía yo que ¿qué es importante de la biblioteca? Bueno, a mí una cosa que me parece fundamental de la biblioteca es que una gran parte de los libros que están en la biblioteca no están en Google. No están en Google. Ya mismo vamos a hablar de la presentación de mi libro, pero es importante este espacio que tiene unas condiciones idóneas para nosotros hacer muchas de las cosas que nos piden, y a veces lo hemos descartado. Preferimos trabajar en la casa donde las condiciones a veces no son iguales, donde a veces no tenemos internet, ni tenemos silencio, ni tenemos aire acondicionado, ni tenemos el ambiente, ni el trimmer del vecino que lo está pasando, ni el perro que está ladrando. Y este espacio yo creo que debemos volverlo a mirar como un espacio creativo importante. Gran parte del trabajo que yo he hecho académico en mi vida no lo he podido hacer en mi casa, porque ahí hay otras condiciones. Estas condiciones de aquí son muy diferentes, y como le decía, gran parte del conocimiento de la profesión que usted está encaminado a estudiar no está en Google. Tenemos que entender eso. No está en Google. En los libros hay, vamos a decir, una historia y una belleza y una riqueza de publicación anterior a lo nuevo, que es meritorio que usted la mire, que usted la entienda, que usted la repase y entienda quiénes son esos autores importantes de lo que usted está estudiando. Yo formalmente nunca le he dicho que además de ser profesor y dedicarme a la docencia, pues una de mis pasiones es la trova. He dedicado mucho tiempo de mi vida a ser trovador. Desde bien joven, desde que la edad de ustedes o menos, yo creo que quizás por ahí en mi adolescencia, en mi familia habían trovadores. Mi papá era trovador, mis abuelos cantaban, y entonces yo me fui entusiasmando con el mundo de la trova, y en ese momento como un juego, pero después se me convirtió en mi vida, ¿verdad?, una de las actividades de más pasión que le he dedicado, y también un estilo de vida. Así que le voy a pedir a Sebastián, y le voy a pedir que venga por aquí. Sebastián, no te asustes, porque esto es lo que yo llamo una cañona. Seguramente Sebastián no va a olvidar ese momento cuando vino a relajarse a la biblioteca y yo le dije que tenía que estar con nosotros, pero bueno. Ya él ha estado en bastantes cursos de oralidad, y yo pienso que él está muy preparado como buen comunicador para leer algunas cositas de quién es Omar Santiago, además de aquí, de profesor. Omar Santiago Fuentes es un trovador, improvisador e investigador de la 10ª Espinela en Puerto Rico. Desde muy joven se insertó en el fascinante mundo de la trova isleña, seducido por la tradición cantada, y más tarde incursionó como improvisador de décimas en múltiples concursos de trovadores,
donde se desarrolló desde 1991, de la mano de muchos maestros trovadores en el arte. En el mundo de la improvisación posee múltiples distinciones nacionales, siendo ganador de prestigiosos concursos de trovadores, entre los que resalta el Concurso Nacional de Trovadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, premio que ha obtenido en 4 ocasiones. Como gestor cultural es fundador y director de la Decimanía de Puerto Rico, entidad con la que se han realizado incontables aportaciones en beneficio de la trova y la cultura puertorriqueña. En este libro, La Décima del Encanto diserta sobre diversos aspectos de la historiografía, pasada y presente, del fenómeno de la décima espinela en el mundo hispánico, con énfasis en la tradición de Puerto Rico, pero desde la perspectiva del trovador. Además, comenta sobre aspectos poco discutidos de la tradición oral, delineando diversos ciclos historiográficos para ilustrar los encantados o los encantos de la décima espinela. También comparte las descripciones de otras tradiciones hispanas narradas en la voz de importantes figuras de este género a nivel internacional. Gracias, le voy a pedir un aplauso para Sebastián, que hoy se ha sumado aquí voluntariamente. Compañeros, miren, aquí en el área de la barra la hemos reservado para ustedes, porque ¿verdad? Esta actividad es una actividad abierta que tiene todo tipo de detalles para la gente como ustedes. Entonces, podemos abrir unas sillitas también, Martín, porque tengo por ahí otros invitados que vienen. Entonces, el propósito pues, primordial de lo que quería hacer con ustedes como parte de la dinámica. Buenos días, le damos la bienvenida a los amigos de Sociales que están con nosotros. Hay una sillita por aquí, está la casa llena, pero nos acomodamos aquí, una buena familia. El propósito primordial de lo que quería yo compartir con ustedes eran 2 cosas. Primero, quería celebrar este momento, ¿verdad? Porque la publicación de un libro siempre es un proceso para uno bien importante en la vida. Quizás algunos de ustedes en el futuro van a tener esa experiencia de publicar un libro, pero quería también compartir con ustedes porque pienso que tiene tangencia con la gente de español y con la gente de historia, lo que hay detrás de la publicación de un libro. Muchas veces vemos que se publica un libro, que alguien hace un libro de poesía, o que alguien hace un libro de las memorias de su vida, o que alguien hace un libro de una investigación, ¿verdad? Y entonces pienso, luego de haber también trabajado con muchos de los ensayos de ustedes, que es importante que miremos ese proceso anterior. Yo quería que Sebastián leyera esos datos que leyó, ¿verdad?, sobre mi formación y mi camino, para que ustedes entendieran que en el producto final de la publicación de un libro o de la publicación de un ensayo investigativo como el que están haciendo ustedes, hay un proceso enriquecedor que es el que va a formar ese documento que nosotros estamos haciendo. Es bien importante para cualquier publicación que usted vaya a hacer que se enfrente a ese proceso investigativo, y por eso cuando hablé con Martín me entusiasmó la idea de hacerlo aquí, porque este es el espacio, ¿verdad?, que tiene esta universidad y este recinto para enriquecer ese proceso. Yo he notado que muchos de los compañeros que están trabajando el ensayo empezaron a escribir el ensayo y por alguna razón no se sintieron frente al papel en blanco que tenían todas las herramientas para darle vida a la introducción del ensayo, y muchos de ustedes regresaron un poco preocupados para pedir asesoría de orientación. ¿Qué pasaba? Que el proceso investigativo de esa publicación quizás estaba incompleto. Es importantísimo, es vital, y yo diría, como dije en la clase pasada, que una vez uno hace el proceso de la investigación y lo documenta sobre la mesa, el documento a publicarse pareciera como que queda lógicamente puesto sobre la mesa como un rompecabezas, ¿no? Pasar por el proceso de investigación como que devela ese manto que hay detrás del tema que estamos investigando y como que nos acomoda las cosas. Yo, guiado por el impulso de la pasión de la trova, en el año 2000, cuando empecé a tener experiencias de ganar algunos concursos de trovadores importantes, me di cuenta que tenía muchas lagunas que tenía que resolver si yo quería ser un improvisador de versos, si yo quería hacer planteamientos desde mi voz sobre aspectos sociales,
culturales, religiosos, políticos a veces, ¿no? Y me sentía un poco, quizás más o menos como la edad de ustedes o un poquito más, me sentía que tenía unos vacíos y eso me hizo refugiarme en muchas investigaciones en el tema que yo tenía pasión. Entonces, para mi sorpresa, como que me encontré con muchos trabajos que no sabía que existían, donde contestaba muchas de las preguntas que me estaba haciendo para mi formación. Eso pues se reflejó en mí, ¿verdad? En aquel momento, como trovador joven, pues yo podía hacer unos planteamientos desde mi voz que eran de buen nivel, porque venían y partían desde el conocimiento, ¿no? Le decía que muchas de las publicaciones que hay en esta biblioteca y en otras bibliotecas, ¿verdad? Porque voy a compartir con ustedes próximamente otros archivos, ¿verdad? Que no son solamente se encuentran muchas publicaciones antiguas a su tema que no necesariamente están en las nuevas plataformas digitales. Por ejemplo, en el tema mío de la 10ª puertorriqueña, ninguno de los libros del tema de la 10ª está digital. Son 7 libros anteriores al mío que hablan con profundidad de este tema y ninguno de ellos está de manera digital. Cuando yo fui un poco a la investigación, los logré poner todos en orden cronológico. Y entonces en ese orden cronológico, cuando yo puse todas las piezas encima de la mesa, el documento mío quedó un poco, vamos a decir, como por lógica ya diseñado de cuáles eran las fuentes que se iban a tocar luego, ¿verdad?, de haber hecho dentro de cada uno de esos documentos una investigación profunda de qué se decía sobre el tema y qué no se decía. Porque yo quería en este libro, desde la perspectiva del trovador, abordar unos temas que anteriormente no se habían tocado, ¿verdad? Muchos de los temas que nosotros, vamos a decir, tenemos interés, han sido abordados por la academia, y ese es el caso, por ejemplo, de la 10ª. Muchos investigadores de la 10ª, desde la academia, desde la universidad, habían hecho comentarios de ese fenómeno, y cuando yo monté el rompecabezas me di cuenta que habían unos espacios que no habían sido llenados, porque no podían escribirlos los que no tenían la experiencia, porque habían otros comentarios que quizás ellos hasta desconocían. E inclusive, ¿verdad?, durante ese camino de montar el rompecabezas me di cuenta de que habían también algunas imprecisiones con respecto a la tradición, porque como yo estaba dentro de la tradición, podía darme cuenta que lo que decía este autor no era del todo, vamos a decir, no tenía toda la veracidad, o pertenecía quizás a un momento muy anterior. Y entonces un poco, cuando yo empecé a escribir este documento, que fue en el año 2007, me di cuenta que lo que yo pretendía hacer, que en su inicio era un folleto y un manual para que los niños y jóvenes trovadores de Puerto Rico lo tuvieran como referencia, necesitaba una mirada quizás un poco más profunda, porque también en el profesionalismo del arte donde yo me desempeño, muchos de mis compañeros y de mis colegas trovadores también tenían muchísimas lagunas. Yo no sé si ustedes saben, o creo que no le he comentado esto porque no habíamos hablado a profundidad del tema, pero por ejemplo en el caso de Puerto Rico es el único país de Latinoamérica donde anualmente hay más de 40 competencias de improvisar la estrofa de la 10ª. Es una estrofa, ¿verdad?, que se volvió popular en el siglo XX, y Puerto Rico es el único país de Latinoamérica que tiene más de 40 competencias, es decir, donde se compite usando el ingenio del trovador para ver, si pudiéramos decir, quién hace la mejor décima, quién hace la mejor estrofa, pero improvisada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dan estas competencias hace falta que haya un jurado que evalúe el valor de lo que va a pasar ahí. A veces en un concurso de trovadores pueden haber 30 trovadores o poetas que se enfrentan para eso. Y esos espacios están regulados por lo que se llama las normas de la tradición oral. Es decir, nuestros abuelos, nuestros viejos trovadores, inventaron unas normas
que son inviolables, que no son necesariamente las normas de la academia, ¿verdad? La academia dice que la rima debe ser consonante, pero nuestros abuelos dijeron que no solamente tenía que ser consonante, que además de ser consonante se tenía que escribir igual. Y eso es una norma de la tradición oral que no está en la preceptiva literaria, ¿verdad? Nuestros abuelos fueron un poco más allá. Entonces, en el caso de los trovadores puertorriqueños, si ellos riman taza, que se escribe con Z, con casa, que se escribe con S, no es bien visto en la tradición. Y si es un concurso de trovadores, ese trovador queda eliminado, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso no estaba escrito en ningún lugar. Y entonces un poco lo que hace este libro es que le pone nombre a muchos de estos aspectos, los identifica y los comenta, ¿verdad? Como enriqueciendo un poco desde la perspectiva del trovador esos aspectos de la tradición oral. Así que el libro un poco es una investigación de lo que estaba dicho, que acomoda en orden cronológico y comenta las grandes investigaciones del tema de la décima y abona en los espacios donde no habían tantos comentarios, pero desde la perspectiva del trovador. Aunque vamos a decir que yo tengo formación académica también, un poco combino, ¿verdad?, mi visión académica, pero me inclino siempre más porque el que hable en el documento sea el trovador y no el académico, ¿verdad? A veces ineludiblemente me paso la línea, pero bueno, después me di cuenta y regreso y digo, no me puedo ir para ahí porque lo que quiero ilustrar, ¿qué pasa con los trovadores? Hay una serie de normas. Entonces, y este libro ha sido muy bueno y lo celebro y voy a estar en el año haciendo muchas presentaciones de él, porque los trovadores lo han celebrado porque también han clarificado sus dudas, ¿verdad? En muchas ocasiones, por ejemplo, mi papá aprendió de su abuelo, aprendió lo que escuchaba de su abuelo, ¿verdad? Y el abuelo aprendió de su papá y así fue pasando de generación en generación, pero ellos no tenían documentos de referencia donde pudieran ir de manera ilustrada, donde pudieran ver y ponerle nombre a las cosas. Nosotros a veces tenemos unos vacíos en nuestro espacio y es que sabemos que esto existe, sabemos cómo es, pero lo que se nos hace difícil a veces es que ponerle nombre. ¿Cómo se llama eso que hace fulano? ¿Cómo se llama eso que hace Perenceo? Sucede que en el caso mío yo celebro también este libro porque esta estrofa que se llama la décima, yo creo que los que estamos en Español 1 ya hemos visto bastantes décimas, ¿verdad? Esta estrofa que se llama la décima es lo que se puede decir como la estrofa identitaria del siglo XX de los grandes poetas puertorriqueños. La mayor parte de los poetas puertorriqueños destacados escribieron con esta estrofa. Y esta es una estrofa que nació en el siglo XVI, que pasó por el siglo XVII. En el XVII se empieza a documentar en Puerto Rico. Luego, con la llegada de los periódicos un poco más adelante, en el XIX empiezan a haber muchas décimas que se recogen. En el XX todos los poetas empiezan a escribir en la décima y era una estrofa de decir cosas escritas. Pero sucede que un poco más adelante el nacimiento del conjunto musical y típico puertorriqueño se encuentra con esa estrofa y nuestros grandes y primeros trovadores empiezan a leer a Llorens, empiezan a leer los poetas de principios del siglo XX, se enamoran de la estrofa y experimentan en ponerle música. A mí me parece muy bonito también de la décima que lo mismo que pasa en Puerto Rico pasa en Hispanoamérica, y así como los trovadores puertorriqueños le pusieron música a la décima del papel, los trovadores cubanos también le pusieron música a la décima del papel de sus poetas, y lo mismo hicieron los mexicanos, y lo mismo hicieron los colombianos, y lo mismo hicieron los panameños, y en una gran parte de los países de Hispanoamérica este fenómeno que se da aquí también se da. Por eso nosotros celebramos mucho en esta universidad, y sé que muchos de ustedes son nuevos, pero si van un día al departamento de humanidades van a ver que en algunas paredes hay unos afiches de un encuentro internacional que venimos haciendo, ¿verdad? En este recinto que ya tiene 11 ediciones y se da no porque yo pertenecía al recinto, sino porque como pertenezco a esta comunidad, pues hice unos acercamientos ya hace más de una década
para presentar aquí lo que nosotros conocemos como trovadores del mundo, ¿verdad? Los que llevan unos añitos más han participado de ese evento, y los que han llegado en los últimos años de la pandemia para acá quizás no, pero va a ser bien interesante si lo podemos rescatar en el futuro, ya habiendo entendido, ¿verdad?, lo que busca esta manifestación. Y hemos compartido aquí, me parece que son 11 ediciones, tengo un poquito de duda, pero después lo voy a rectificar. Son 11 ediciones donde han venido trovadores e improvisadores de todos esos países: México, Uruguay, Panamá, Colombia, Chile, Venezuela, España, las Islas Canarias, Colombia, no sé si lo dije, bueno, se me quedará alguno. Y hacemos, Cuba también ha estado, Puerto Rico lógicamente ha estado representado de muchas maneras, y ahí hacemos como un junte de versos improvisados que ha sido bien bonito. Así que esperamos que el semestre que viene, si Dios permite, podamos recobrar ese espacio que es bonito. Le quería comentar brevemente los capítulos que tiene este libro, ¿verdad? Y un poco de qué se trata, ¿no? Este libro también tiene unos asuntos tecnológicos interesantes, que yo lo celebro mucho porque sé que a los jóvenes les encanta la tecnología y a mí también. El capítulo 1, la 10ª espinela y su proceso de llegada a la isla de Puerto Rico. Sucede que esta estrofa, quien primero la publicó fue un poeta en 1591 que se llamaba Vicente Espinel, y por eso a la 10ª en ocasiones se le llama Espinela en honor a Vicente Espinel. Aquí yo hablo desde esos orígenes de la estrofa, ¿no? Cómo esa estrofa llega a Puerto Rico, ¿verdad? ¿Quiénes son las figuras más importantes de la 10ª en Puerto Rico? Empezando por ahí cerca del siglo XIX, con la primera voz importante de la 10ª, que es Luis Llorens Torres, ¿no? Luis Llorens Torres, uno de los que pudo también haber sido nuestro poeta nacional del principio del XIX, ¿verdad? Que tiene una producción literaria de las más abarcadoras del país, que habla de los rasgos identitarios, de la puertorriqueñidad, y él es como quien primero pone de moda la 10ª, porque Luis, aunque hay muchas 10ª antes de Llorens, como que él fue el poeta que más pudo calar en el pueblo puertorriqueño en ese periodo, y como que la visibiliza mucho. Y luego en el capítulo 2 yo logro hacer algo bien importante, y por eso me tomó muchos años, lo que le decía al principio, ¿no? Una publicación, un documento que se va madurando por piezas, porque he sido bendecido en mi vida y he tenido la oportunidad de viajar a muchos eventos internacionales, y en ese camino he conocido a muchos de los grandes trovadores de todos esos lugares que le dije, y con ellos fui diseñando un pequeño ensayo de la 10ª en diferentes países: Argentina, Uruguay, Chile, España, Venezuela, Cuba, México, Panamá, Colombia, Perú, Brasil. Todos esos países en este libro tienen un representante que yo escogí para que me ayudara a redactar un ensayo de las características del fenómeno en ese lugar. Yo creo que ese capítulo es interesante porque los que hablan aquí son los trovadores, ¿verdad? En esos países también hay muchas publicaciones que son desde afuera de la academia, pero que no tenían algunos aspectos que son importantes y vitales, que se comentan desde adentro, ¿no? Desde los que están viviendo el fenómeno día a día. Yo a veces he resentido que, vamos a decir, en un arte como el nuestro, que está todos los domingos en las plazas, que es muy sencillo encontrarlo en algún lugar, no veo los grandes investigadores, no los veo. Y a veces veo publicaciones y eso a veces a mí pues no se me parece un poco contradictorio, porque no siento que desde adentro, ¿verdad?, se están haciendo comentarios que creo que son importantes. Y esto lo pongo como un ejemplo de todos los temas que ustedes están estudiando. Pero, ¿qué nosotros vamos a aportar al tema de nosotros? Cuando nosotros seleccionamos el tema del ensayo, pues a mí me parece importante que tú te preguntes: ¿qué nuevo voy a decir yo que no se ha dicho? ¿Cuál es mi aportación con el ensayo? ¿Verdad? No estoy tan seguro que decir lo que ya se dijo es una gran novedad, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a saber qué no se ha dicho del tema tuyo? ¿Cómo tú lo vas a saber? Por ejemplo, Caleb, ¿qué me puedes decir?
leyendo, no cualquiera, leyendo las fuentes primarias, ¿verdad? Es importante también que vayamos en orden, ¿no? ¿Qué es importante del tema tuyo? ¿Quiénes son las fuentes primarias de tu tema? ¿Quiénes son los que más han comentado el fenómeno de tu tema desde adentro? Eso va a ser vital, ¿verdad? En cualquier ensayo que nosotros queramos realizar. ¿Quiénes desde adentro han comentado el tema y qué han dicho? Eso que se ha dicho te convence. ¿Tú tienes la misma línea de pensamiento de eso? ¿O tú entiendes que tienes una evidencia diferente a esa? Eso es lo que tú vas a contrastar en el ensayo que vas a hacer, ¿no? Porque ahí es que el ensayo va a hacer aportaciones nuevas y ahí es que se va a balancear también. Tú pudieras de alguna manera, yo en este libro, por ejemplo, hay algunas cosas que dijeron otros autores que evidencio que no estaban del todo ciertas, o que en aquel momento eran de una manera y en este momento son de otra, ¿verdad? Tenemos que saber que todos estos asuntos de la profesión son también muy cambiables, ¿no? La profesión de ustedes que están estudiando, hace 10 años era una cosa y hoy es otra cosa. No es idéntica. Los que están estudiando, por ejemplo, justicia criminal, tienen el reto de mantenerse todo el tiempo actualizando la ley. Profesor, ¿cambia o no cambia la ley? Hay cambios. La viejita de justicia se queda, pero hay enmiendas nuevas, ¿no? Reglamentos. Hay todo el tiempo cambios. Los que están estudiando salud, por ejemplo, los últimos 3 años han tenido que darse cuenta, ¿verdad?, cómo su profesión era una cosa antes de la pandemia y otra cosa después de la pandemia, ¿no? Si ese es el tema que usted va a seleccionar, pues tiene que mantenerse al día. En el capítulo 3 yo hago quizás las aportaciones que más celebran mis amigos trovadores. La décima tiene 4 características importantes. Una de ellas es que siempre tiene que tener ¿cuántos versos? 8 versos. Me da un infarto si la veo con 8. Lo que son 8 son las sílabas. ¿Los versos cuántos son? 10. Esa es la primera regla inviolable. A veces yo he sentido amigos que me han dicho: Omar, tengo una décima para que la leas, que se la escribí a mi mamá. Muy bien. Y me da la décima y tiene 9 versos. No deja de ser un poema bonito, pero no está clasificado como décima, ¿verdad? Así que esa regla es inviolable. La segunda regla inviolable de la décima es ¿cuál? Que esos versos rimen como dijo Spinella en el 1591, que rimaban para que sea Spinella. Y ya va más de 400 años y esa regla se mantiene inviolable aquí y fuera de aquí, ¿verdad? Interesante que una estrofa que se creó hace 400 años no haya cambiado su estructura. Y habría que preguntarse por qué. Yo pienso que es una estrofa muy efectiva. En los primeros 4 versos hace un planteamiento y lo concluye, luego lo enlaza y al final vuelve y hace otro planteamiento y lo concluye. Y es tan efectiva para llevar el mensaje que ha mantenido esa estructura. Esa es la segunda regla inviolable. Pero dentro de esa regla hay muchas excepciones, ¿no? De por qué no se debe alterar, de las cosas que pueden poner en peligro la alteración. A veces nosotros, buscando el juego de la rima, alteramos la estructura, ¿verdad? Y entonces ya deja de llamarse Spinella. Esa regla también la explicamos. La tercera regla, que es bien importante para los que están también en español conmigo, es la regla de la métrica. Todos los versos de la décima tienen que tener ¿cuántas sílabas? Lo dijimos ahorita. 8 sílabas. Pero a veces aplica la sinalefa, a veces aplican la diéresis, la sinéresis, el hiato. Y todas estas reglas que nosotros a veces le pasamos un poquito por encima y no nos sentamos a darle la visibilidad que era necesaria, son importantes entenderlas porque ese conteo puede jugarnos algunas trampas. Además, yo comento aquí algunas técnicas que pueden de alguna manera solucionar el tema de la sinalefa. Tenemos que entender que las licencias poéticas son permisos para usarse, ¿verdad? No están obligados, ¿verdad? Es una licencia, usted usa la licencia, ¿verdad? Como que usted está capacitado para eso, ¿verdad?
pero en el caso de la poesía, pues pudiera haber una sinalefa y no tener que usarse. Todo eso yo lo explico ahí. Además explico la tercera característica importante de la décima, y es quizás donde más aportaciones hago, que es el tema de la rima. La rima, que es esa acústica que le da la palabra con el sonido al final del verso, ¿verdad? Que es tan rica, que es la que permite también hacer hallazgos, conseguir familiaridad entre palabras que no existían, sorprender, ¿verdad?, con ingenio creativo, poniéndole un poco relación a dos cosas que no la tenían. Yo compartí una estrofa que a mí me gusta muchísimo, de cómo un trovador consigue relación en dos palabras que no tienen relación. La escuché en días recientes de Juan Antonio Díaz y dice: yo también en la bahía tiré un cordel con alambre para ver si con el hambre del pez saciaba la mía. Entonces él consigue una familia entre alambre y hambre que a simple vista no existe, ¿verdad? Y es lo que hace que esos 4 versos tengan un gran valor, ¿no? Porque usted dice, una rima para el hambre, lo primero que uno dice, mejor vamos a coger otra rima porque eso no tiene familiaridad. Vamos a seleccionar otro encasillado que sea más fácil, ¿no? Pero es increíble cómo él le consigue, ¿verdad?, a esas dos palabras que no tienen familiaridad. A través de esos 4 versos le consigue la familiaridad. Yo también en la bahía tiré un cordel con alambre, como el arzuelo, ¿no?, para ver si con el hambre del pez calmaba la mía. Así que yo creo que es un gran hallazgo poético ese, ¿verdad? Me parece interesante. Entonces yo hablo aquí de todas las normas de la rima. ¿Qué es la rima? ¿Por qué se pueden usar unas sí y por qué otras no se pueden usar? ¿Cómo se consiguen las rimas? ¿Cuáles son las normas de la preceptiva? Las ilustro aquí y cómo contrastan con la de la tradición. En Puerto Rico, por ejemplo, hay una norma inviolable y es que un trovador no puede repetir la rima. Y entonces cuando 2 trovadores están cantando en controversia, que es una tradición centenaria de Puerto Rico, el juego, además de lo improvisado, también va con la función de la memoria, porque yo tengo que acordarme de todas las rimas que tú usaste y tú te tienes que acordar que de todas las que yo usé. Entonces los trovadores tienen técnicas con respecto a eso, y una de las cosas que hacen los trovadores es que seleccionan las más fáciles en la primera ronda y dejan al otro trovador sudando un poquito, como diciendo, ya estas se acabaron y ahora a ti te toca buscar las nuevas, ¿verdad? Entonces todos estos juegos, ¿verdad?, no estaban como escritos anteriormente y son interesantes. Cuando yo siento que un trovador empieza a seleccionar todas las rimas fáciles del encasillado que estamos, ya me empiezo a preocupar. Ya digo, yo sé por dónde va a ir el juego. El juego va a ir por el que más memoria tenga con respecto a ese encasillado de la rima, cuando es improvisado, ¿no? Además, explico las diferencias que hay entre lo escrito y lo improvisado. Por ejemplo, yo como trovador y muchos de los trovadores que entrevisté también, porque me dediqué a entrevistar a muchos trovadores, hacen una diferencia entre lo que van a escribir y lo que van a improvisar. ¿Verdad? Pareciera que todo es lo mismo, pero no. Por ejemplo, cuando se va a publicar una décima, hay una responsabilidad del trovador que es muy diferente a cuando se va a improvisar aquí, que se va a quedar aquí, aunque ahora con las nuevas tecnologías nada se queda en el lugar. Es otro problema, ¿verdad? Yo en muchas ocasiones he estado cantando en algún lugar o compartiendo en algún sitio privado un cumpleaños de alguien que me ha invitado y canto algo y al rato alguien me lo comenta y digo, pero ¿cómo él me lo comentó? Si allí lo que habíamos eran 10 personas. Y es que a veces, ¿verdad?, pues también ahora las nuevas tecnologías implantan a este arte también otras responsabilidades, porque tú tienes que saber un poco, ¿verdad?, que todo eso puede suceder. Entonces hablo aquí un poco también en el tercer capítulo de las figuras retóricas. Las figuras retóricas que son el símil, la metáfora, la personificación, la ironía, la imagen, la anáfora, la hipérbole, todas esas figuras retóricas que enriquecen la poesía, ¿no? Que es la metáfora, cómo una palabra sustituida por otra, teniendo relación, puede causar el asombro en lo que la gente no ha visto de primera plana, ¿verdad?
cómo decir una cosa queriendo decir otra, ¿verdad? Cómo usar la ironía y qué cuidados hay que ponerle, por ejemplo, al tema del humor. Nosotros sabemos que el humor nos encanta a todos, pero el humor tiene unas normas también, que hay que tener cuidado con ellas, ¿verdad? Es diferente si yo me río de mi gordura, a si yo me río de la gordura de otro, ¿verdad? Entonces, el tema del doble sentido, que por ejemplo nosotros lo vemos mucho en las nuevas canciones de los géneros urbanos, a veces yo no sé si es doble sentido o es un solo sentido. Entonces, no me parece que tiene gran mérito usar los términos directos, ¿verdad? Eso no le veo yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, con mucha humildad le digo, ¿no? Usar una frase vulgar o explícita no tiene ningún sentido poético, ¿no? Lo que sería chévere es que tú digas algo que si hay un niño no lo entiende, ¿verdad? ¿Claro? O que digas algo que lo entiendan los adultos y que cada cual lo coja por donde quiera porque tenemos libertad, pero yo estoy diciendo lo que dije, ¿no? Eso sería chévere, ¿verdad? Entonces esas normas del humor también se han ido un poco atemperando a los nuevos tiempos, ¿no? Sabemos que la sociedad ha logrado una madurez con respecto a unos temas de género, ¿verdad? A unos temas de racismo, a unos temas políticos, de lo que es la diversidad, de lo que es un poco poder diferir de algo y no tener que ser enemigos, ¿no? Yo creo que eso es importante también que lo entendamos. A nosotros los caribeños somos muy apasionados por los temas. Y si tú no eres de mi partido político o de mi religión, no me hables. No, pues podemos hablar porque también un poco, vamos a decir, en la diversidad que está el encanto, ¿no? Y en lo que se conversa. Uno de los retos que siempre nosotros tenemos, los que cogen español conmigo saben que lo hablamos, el reto del buen comunicador, ¿verdad? El buen comunicador. Y a mí me preocupa, y se lo he comentado muchas veces, que salgo al pasillo y está el pasillo lleno, hay 100 personas y hay silencio, lo parece un cementerio. ¿Ah? Y yo digo, ¿cómo puede ser que si hay 100 personas aquí haya silencio? Porque hemos ido cancelando también algunas funciones del aparatito este que a todos nosotros nos gusta, pero yo lo apagué un ratito, ¿verdad? Y hemos ido cancelando un poco las funciones de la oralidad. Ese es uno de los grandes peligros y creo que ese es uno de los grandes retos que tienen ustedes como jóvenes que se están enfrentando al mundo profesional. No se concibe un gran profesional si no es un buen comunicador, ¿verdad? Que sea comunicador de ideas, que sea comunicador de planes, que sea comunicador de proyectos, que sea comunicador de las reglas del juego. Yo le ponía antes los ejemplos de que me puse a ver el juego del Clásico del Caribe y llegó Yadier Molina, que es nuestro representante, el dirigente del equipo, y le preguntaron, ¿está preparado el equipo para mañana? Y Yadier le dijo, papi, vamos a matar la liga, Dios. Estaban todas las cadenas internacionales ahí. Y esa es la jerga puertorriqueña, que está bien, pero yo no sé si eso era lo que querían escuchar los reporteros, si lo habrán citado, ¿no? ¿Cómo el dirigente comunica, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también en las profesiones de ustedes. Entonces, todos estos asuntos, pienso que de alguna manera tienen tangencia con esto. En el capítulo 4 del libro, yo hablo de la 10ª cantada. Esa estrofa que ya no está en los papeles, que ahora está en otros lados, tiene también unas maneras de cantarse en Puerto Rico. Y algunos de ustedes han escuchado quizás un 6 o han escuchado un aguinaldo en algún momento de su vida. Otros han escuchado una canción que no sabían, por ejemplo, que eran décimas. Y todo eso yo lo explico aquí. Y aquí en este capítulo es que hay un poco de aportación tecnológica, porque en este capítulo hay unos códigos que si los escaneamos, los códigos QR estos, ¿no?, nuevos, te enseñan en un canal de YouTube lo que se está discutiendo en ese capítulo. Así que es interactivo en ese sentido porque te deja escuchar. Yo sé que algunos de nosotros somos visibles y otros somos auditivos, ¿verdad? No todos aprendemos igual. Por eso también en el capítulo 3 hay unas partes donde se ilustra con colores lo que estamos hablando, ¿no? Para el propósito de la rima también lo ilustramos ahí con colores. Yo explico también en este capítulo 4 la diferencia de hacer una décima, que solita sí es un poema, o hacer 4 décimas
que son una obra también y un poema, ¿no? Cuando nosotros vamos a escribir una historia o cuando vamos a escribir un poema, vamos a decir que le vamos a escribir un poema o una obra en décimas a nuestra madre, ¿cómo vamos a dividir los temas que le vamos a decir a nuestra madre? Porque pudiéramos tomar el riesgo de decir todo en una décima y se nos queda el camino sin cosas para decir. Pues vamos a hablar la primera décima del nacimiento. En la segunda vamos a hablar de la crianza. En la tercera vamos a hablar de los consejos. Y en la cuarta vamos a hablar de la madre que es hoy. No sé, ¿verdad? Por poner algo. ¿Cómo nosotros vamos a dividir este cuento en diferentes capítulos? Es diferente. También es diferente una palabrita que se usa mucho en el caso de Puerto Rico, que es las décimas de pie forzado. Las décimas de pie forzado, yo les explico aquí en este libro, y es una cualidad que tiene la décima muy puertorriqueña, aunque existen otros sitios de Latinoamérica, donde se le da una frase al escritor o al trovador y tiene que terminar sus versos en esa frase, ¿no? En ese sentido, es diferente escribir décimas libres por el tema que usted quiera o escribir décimas de pie forzado. Hay unas normas. Cuando es de pie forzado ya vimos, por ejemplo, que no se puede repetir, ¿qué, Sebastián? La rima, por ejemplo. Si el pie forzado es en la hermosa patria mía y en la primera décima usted selecciona día y alegría, cuando vea la segunda décima, ya esas palabras no pueden volver a aparecer como rima. Y en la tercera, dos nuevas, y en la cuarta, dos nuevas, que no se vayan repitiendo. Y te explico por qué pasa eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca eso? Aquí explicamos también un poco cómo seleccionar un género musical para una décima escrita. Mucha gente dice, escribí esta décima para mi mamá, pero se la quiero cantar. ¿Cómo se la puedo cantar? ¿Qué estilo voy a seleccionar? O escribí esta décima para hacer un anuncio de televisión. Pues ahí va el mismo estilo musical que se usa en la décima de la madre. No, va a otro estilo. Porque ya lo que tú escribiste es más festivo. O escribí una décima de Navidad, que esa se da mucho. Mucha gente escribe décimas de Navidad y dice, ¿cómo se canta la décima de la Navidad? Pues hay una música diferente para cada una de ellas. En el capítulo 5 pasa algo muy interesante también, y es que esa décima espinela puertorriqueña tiene lo que yo llamo una hermana menor, y es una estrofa que se llama decimilla, que es únicamente una tradición puertorriqueña. Los puertorriqueños, nuestros abuelos, inventaron esta misma décima, le quitaron dos sílabas, hicieron lo que ellos llamaron decimilla. Y eso también tiene una historia enorme, y sé que muchos de ustedes han escuchado la decimilla, pero que quizás no saben que se llama así, porque todas estas manifestaciones que a ustedes hoy les parecen un poco ajenas, no estuvieron quizás en el currículo de nuestra preparación elemental o secundaria, ¿verdad? Quizás las hemos escuchado en algún momento en la radio o en una fiesta familiar, pero quizás no la vimos, y cuando la entendamos la vamos a poder identificar. También, así como la décima tiene todas estas normas, la decimilla también tiene muchísimas normas. Entonces, el último capítulo de este libro son 3 ensayos investigativos que yo hice de la décima del Caribe como parte de mi asunto de mi maestría, y los puse aquí. Y en la parte final del libro yo hago unas ilustraciones de lo que nosotros los historiadores ineludiblemente conocemos como los ciclos historiográficos de la décima, ¿verdad? Porque los historiadores no nos podemos desvincular nunca de las fechas ni cuándo pasaron las cosas. Y en este capítulo a mí me gustan mucho estas tablas que permiten como que mirar cuándo pasaron las cosas, y en ocasiones cuándo se intersecan unas cosas con otras, ¿no? ¿Cuándo era que escribía Llorens y cuándo era que escribía Corretjer? ¿Eran el mismo tiempo o eran poetas que publicaban en diferentes periodos, ¿verdad? ¿Cuándo fue que se publicaron las grandes publicaciones de la décima? ¿En qué periodos? ¿Qué abarcaron? ¿Cuándo fue que los grandes poetas y quiénes eran los grandes poetas? ¿Qué periodos cubrieron? Y un poco eso va a ubicar ahí visualmente todos los aspectos que marcaron un antes y después de la décima puertorriqueña. Como le dije,
pues yo me encuentro muy feliz porque la gran investigación que se hizo durante mucho tiempo, que empezó en el 2007, se fue enriqueciendo en el camino. Si yo hubiera publicado este libro en el 2009 o en el 2010 y fuera sobre él hoy, seguramente hubiera encontrado muchas debilidades. Y eso nos pasa a nosotros también cuando estamos investigando con el deseo de publicar rápido. Y máxime si el ensayo es el 15 de abril y usted empieza a hacerlo el día 13. ¿Ah? Que tiene el reloj encima. Entonces empieza a sacrificar asuntos de ¿qué? De calidad y contenido por asuntos de avanzar. Es un gran peligro. No digo yo solamente en una investigación. A mí me dicen, Omar, hay que escribir unas décimas para grabarlas en un disco. Y me dicen, eso es para mañana. Yo entro en pánico. Para mañana eso no lo va a revisar nadie. Eso va a hacer y se va a grabar. Pero lo peor no es que se va a grabar, es que se va a quedar ahí toda la vida. Los errores que tenga no se van a borrar mañana. Se van a distribuir más que 10.000 copias. No son muchas tampoco. Y entonces usted empieza a sudar cuando le dicen eso, ¿no? Un documento que se va a publicar requiere también otros ojos. Una de las cosas que yo celebro mucho de este libro es que pudo verlo otra gente que tiene igual o mayor conocimiento que yo sobre estos temas y le pudo dedicar casi un año. Cuando yo fui haciendo este libro como por pedacitos, ¿no? Cada año iba como sumándole una pieza a rompecabezas. Y en el año 2019 pareciera que lo tenía bastante final y me encontraba muy satisfecho. Y fue que vino el tema de la pandemia y a todos nosotros nos sobraron unas horitas que no sabíamos qué hacer con ellas y teníamos un proyecto pendiente. Y el mío fue este. Yo me refugié en revisar el libro y una vez lo terminé en el 20, en el 21 se lo di a 3 amigos que lo tuvieron un año en su casa. Y yo por las mañanas miraba mi email a ver si me habían llegado los comentarios. No me llegaban. Hasta que me empezaron a llegar los comentarios de cosas que ellos podían aportar y observaciones que me hicieron. Y fui sobre esos ojos nuevos, ¿verdad? Así que es un libro que pudiéramos decir que está bastante curado en ese sentido, porque ha tenido muchos ojos y ha tenido además mucha pasión, mucho cariño en el tema, ¿verdad? Hemos ido trabajando cada uno de los capítulos con cariño, fuimos y revisamos. Y en ese sentido, pues ha sido un libro muy bueno, ha sido el número 1 en venta de la Navidad. Se terminó, no se lo puedo vender a nadie porque no lo tenemos. Pero llega esta semana, yo traje algunas copias y voy a tener este libro aquí en la universidad. Muy probablemente a los que están en español le vamos a dar una asignación del libro. Así que van a tener que venir a consultarlo. Y yo le voy a hacer una preguntita amistosa sobre algún capítulo. Y quien quita hacia los de historia también se le puede hacer alguna preguntita amistosa. Sí. Que hay 2 o 3 por aquí, ¿verdad? Sobre aspectos históricos, ¿verdad? No todo tiene que ser lo poético. También el libro yo creo que abarca periódicos históricos interesantes. Y de alguna manera, Martín, los tenemos atraídos aquí al asunto de la biblioteca. ¿Te parece buena idea, verdad? Qué bueno. Bueno, yo invité a unos amiguitos que están por ahí, están un poco perdidos porque yo apagué mi celular y ellos no saben para dónde van. Seguramente están ahí cogiendo sol en el estacionamiento. Los voy a llamar y le voy a pedir a Carla, ¿usted? Sí, a Londra. Si tiene alguna pregunta. No tiene preguntas a Londra, qué cosa más increíble. Con tantas cosas difíciles que se han dicho aquí, a Londra no tiene preguntas. Bueno, algún comentario, pregunta, los profesores, si no, los jóvenes, me gustaría que hagan algún comentario, alguna duda adicional, en lo que yo consigo mis amiguitos por ahí. No se preocupe que no vamos a ver a nadie cantar. Comentario. No hay comentario. Ave María, Nicole, no tiene ningún comentario. Lo entendiste todo. Pues solamente pues un poco quería traerle esto como un tema complementario de las cosas que estamos hablando y un poco como una experiencia mía personal, ¿verdad? Nosotros los que tenemos proyectos también que van encaminados a hacer una aportación, como yo siempre les digo, pues a veces no es solo lo académico, ¿no? Nosotros también tenemos que un poco mirar nuestra profesión de qué yo voy a aportar a través de mi profesión, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi aportación a la sociedad a través de lo que yo estoy haciendo? ¿Dónde yo voy a dejar
un legado y un granito de arena, ¿verdad? Yo sé que este libro no va a cambiar la historia de la décima puertorriqueña, pero sí he visto, por ejemplo, muchas experiencias de jóvenes que han hecho cambios en su manera de publicar a raíz del libro. Una de las cosas que a mí me preocupa de los nuevos tiempos es la inmediatez con lo que se publica. Yo a veces, en mis cursos de los jóvenes trovadores, yo doy unos cursos para los jóvenes trovadores de Puerto Rico que están interesados en el tema, y noto que hay mucha inmediatez. Digo, hay una asignación para mañana, chévere. ¿Cuál es el tema? El tema del amor. El tema va a ser el amor. Pues vamos a escribir una décima del amor. Y a los 5 minutos, tú ves las redes llenas con todas las décimas del amor. Y con errores, y con acentos, y con rimas falsas, y con puntuaciones donde no van. Y yo me rasco la cabeza después de haber dicho, caramba, después de todo lo que hemos explicado sobre la publicación. La publicación es lo último. La publicación es lo último. Primero viene ese proceso creativo, después de pulido, después de rectificar, después de plantearse otras nuevas ideas, ¿verdad? Con respecto a este tema. ¿Qué ángulos no vi? ¿Qué ángulos están un poco aquí secretos y no se identifican fácilmente? ¿Verdad? A mí me gusta mucho eso. Entonces, en ocasiones, en el tema de las rimas, pues por ejemplo también hay trampas, porque hay palabras que si usted no las acentúa, pues no riman, aunque las escribe igual. Si se le queda el acento, pues ya la palabra cumple con la regla básica de la consonancia. Yo he tenido esa experiencia con muchos de los jóvenes que me enseño décima, ¿verdad? Que en ocasiones me han dicho, profesor, verifique esta décima a ver si está bien. Yo la verifico, le falta el acento. Yo digo, ahí hay unas rimas falsas. Y ellos empiezan para atrás, pero es que aquí dice esto y aquí dice esto. No la encuentran. No encuentra, porque es la rima falsa, profesor, dígame, por favor. Yo, bueno, porque eso que tú escribiste ahí, en vez de decir sería, que el acento está en la I, tú pusiste seria. Entonces seria no rima con día. Para que rime tiene que tener que el acento en la I, porque una cosa es seria y una cosa es que seria. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? En ese contexto hay que mirar también que la ortografía y la gramática, pues vamos a decir, tienen un asunto de belleza en la literatura. Y me preocupa un poco, ¿verdad?, que las redes sociales y todo el mundo nuevo que vivimos, del que ninguno de nosotros tiene culpa, ¿verdad?, viola muchos de estos asuntos de la estética literaria, ¿verdad? Yo no sé qué pasaría si Llorens resucita y si abre un Facebook. Se puede abrir Llorens Torres otra vez. ¿Verdad? Porque estos poetas que dedicaron un gran legado de su vida, su riqueza, a la belleza literaria, a la manera de acomodar las figuras retóricas, a la manera de acomodar la rima, a la profundidad del pensamiento, ¿no? Pues si ven las nuevas modalidades, pueden tener sus reservas de hacer una valoración con eso, ¿no? ¿Cuántas cosas se han publicado de la décima que tienen un gran valor? Pues sería bueno por lo menos verlas antes de publicar. Bueno, ¿algún comentario, profesora? Yo tengo mis amiguitos por ahí perdidos. No, pero usted dirá. Gracias. Bueno, sí, digo, empecé con no, pero eso no rima, ¿sabes? No, el área mía es inglés, pero todo lo que ha dicho usted, profesor, es cierto para, no solamente para español, sino para inglés, en comunicación. Una de las cosas más difíciles de poder transmitir es la pasión que uno debe tener por el tema que uno tiene. Claro, interesantísimo. Y yo les digo a los muchachos, si no tienen pasión por ese tema, no escriban. Y yo tengo aquí algunos de los míos que son testigos de lo que yo les estoy diciendo. ¿Right? ¿Qué es la pasión por el tema? A ver quién explica el asunto de la pasión por el tema. Lo que nosotros estamos estudiando nos apasiona. Tenemos que hacer esa pregunta. Muchos de nosotros somos de nuevo ingreso y estamos en ese proceso inicial, ¿verdad?, de la búsqueda y la definición, ¿verdad? Sería fatal si usted decidiera, no, yo estoy estudiando esto porque aquí se gana mucho dinero, ¿verdad? Sería fatal porque pudiera después tener, vamos a decir, el encuentro con la realidad de que ¿qué? De que no le guste lo que esté haciendo. Y entonces va a tener muchos problemas en el asunto
de disfrutarse el trabajo, que es algo que créanme es sabroso. Disfrutarse el trabajo es interesante. Pasión por el tema porque se escribe. Profesor, adelante. Yo quería, ¿verdad?, un poco salirme, ¿verdad?, de la pasión, pero adentrado también a la pasión de lo que yo hago todos los días, que es trabajo social. Claro. Reconociendo a los estudiantes y a los profesores. A mí me encanta incluir en los temas de mi curso de literatura y un poco para conocer la historia de dónde nosotros provenimos, que nosotros somos como puertorriqueños, para conocer en contexto lo que sucede en el Puerto Rico de hoy. Cuando miramos, ¿verdad?, hace unos años atrás, el asunto de la violencia, el asunto de todo, que todos conocemos, y ponerle esa pasión a conocer de dónde que nosotros somos, para poner en contexto, para trabajar metodologías nuevas, conceptos nuevos, teniendo ese referente, ¿verdad?, del asunto de la historia de Puerto Rico, y yo lo hago pertinente cada vez, porque si no es triste desarrollar profesionales que dicen, y ahora ¿cómo yo puedo enfrentar esa situación nueva si no tenemos un marco de referencia de cómo se trabajó o cómo surge, ¿verdad?, en nuestro Puerto Rico de unas décadas atrás? Así que... ¿Saben que yo estuve el fin de semana participando de un evento de folclore internacional, pudiéramos decir, aunque era más de los estados, de los diferentes estados de Estados Unidos, se celebró en Dakota del Sur, con el fin de que el National Endowment for the Arts, que es una agencia que se encarga de muchos asuntos culturales, de visibilizar algunas tradiciones que están en desventaja, ¿no? Nosotros ya lo vamos a hablar, y casi lo hemos hablado en la clase de historia, los que están en historia conmigo, de que nuestras tradiciones funcionan en desventaja con respecto a los otros géneros, ¿no? Por ejemplo, se van quedando rezagadas. Si usted se monta en el carro, ahora no tiene dónde escuchar música de Puerto Rico, típica de Puerto Rico. No digo yo la décima, sino también la bomba, la plena, que es nuestra música autóctona tradicional. Somos un país que tiene ausencia ¿de qué? De sus expresiones identitarias. Cuidado con esas expresiones, porque esas expresiones pudieran entrar en un proceso de peligro de extinción, ¿verdad? Si no las conocemos, si no sabemos cómo funcionan, no las podemos valorar. No es culpa de ninguno de los que estamos aquí, pero un poco lo que se me invitó a mí el fin de semana era para cómo nosotros podemos hacer planes de visibilizar estas manifestaciones, estas expresiones puertorriqueñas, que en el caso nuestro, como somos una isla que no se concibe sin su música, ¿verdad? Y aquí hay todas las músicas. Usted se monta en el carro. Yo venía hoy de San Juan, cuando venía bajando, escuché bachata, escuché merengue, escuché salsa, escuché rock en español, escuché reggae, escuché balada pop, todo. Está todo representado. Unas son de aquí, otras no son de aquí. Pero ¿qué no está? ¿Qué es lo que no está? La nuestra. Yo me di cuenta y caí en cuenta una vez que unos amigos míos me visitaban de España, que saben que yo soy trovador y que venían para un evento cultural. Y entonces eran 3 nada más, y yo me llevé mi carro, yo los busco, y llegué al aeropuerto, los busco, y cuando ellos llegan de España, ¿qué es lo primero que me preguntan? Omar, ponte algo en la radio de lo que hacen ustedes. Y yo me dio frío desde el tobillo hasta la cabeza. Increíble, ¿no? No, lo que hacemos nosotros no existe en el país de nosotros. Es muy contradictorio esto, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son expresiones también centenarias que se mantienen vivas porque nosotros podemos palpar un arraigo en estas manifestaciones. Si alguno quiere dar una vueltita después por la página de Decimanía, que es una entidad donde yo, vamos a decir, hago todo el trabajo cultural que puedo desde mi perspectiva como trovador y en una organización cultural, van a ver el respaldo que tienen nuestras manifestaciones a pesar de todas esas quizás barreras que pueden tener en la comunicación. Si usted va a la red social, nosotros estamos ausentes. Si usted va a la televisión, nosotros estamos ausentes. Entonces, si eso continúa y esa tendencia continúa, pues yo creo que tenemos unos riesgos ahí de perder unos tesoros que son parte de nuestra cultura. Yo me siento bien feliz hoy
de poder terminar esta partecita de este encuentro con unos amigos a quienes yo invité. Algunos de ellos los invité ayer desde un aeropuerto y les pregunté si podían estar con nosotros aquí y siempre me dicen que sí. Así que yo le voy a pedir un aplauso para Cristian, para John y para Noel. Les diré hoy una cañona a Sebastián y otra a los músicos porque te voy a pedir a Cristian que se siente aquí brevemente. Y John, si quieres siéntate aquí, Noel, búscate por aquí una sillita y siéntate. Vamos a hacer un breve conversación. Le prometo que va a ser breve, pero va a ser interesante. Entonces, ya hablamos de la décima, ya hablamos un poco de la historia. Yo quería invitar a estos compañeros porque ellos representan lo que es la música de este género puertorriqueño. En el caso especial de John, él viene de una familia de músicos, el guitarrista que está con nosotros. Su papá era un gran músico de la generación de, yo creo que como 60 o 70, ¿verdad, John? ¿Puedes decir que tu papá era por ahí, 70, un poquito más, después hasta 80? Un gran músico del barrio Castañer de Lares. ¿Hay alguien de Castañer aquí? ¿Gente de Castañer aquí? De Lares, ¿no? De Lares sí, pero es lareño, ¿no? ¿Has ido a Castañer? No he ido a ir a Castañer. También que se chinchorrea allí, está un buen fresquito que hace. Entonces John viene de esa tradición, su hermano también es un gran músico como que por herencia, ese instrumento que tiene yo sé que ustedes todos lo conocen, es la guitarra. Quizás uno de los primeros rasgos identitarios que tiene la música nuestra, porque la guitarra es como un denominador de todas las tradiciones, ¿verdad? Esa guitarra también está en Panamá, también está en Argentina, también está en diferentes puertos de Hispanoamérica. Y aquí me acompaña Cristian, que es uno de nuestros cuadristas jóvenes, que ha estado en muchas producciones interesantes que ustedes lo han escuchado, pero no le habían puesto rostro al sonido, ¿verdad? Yo le voy a pedir a Cristian que toque quizás la canción más famosa que ha escrito. Vamos a ver. No voy a cantar despacito, no voy a cantar. ¿Cuántos millones, verdad? Y muchos de ustedes la habían oído, ¿sí o no? ¿Alguien sabía que la tocaba Cristian o no? ¿No? Así que nada más eso valió la pena estar con nosotros hoy. Otro aplauso para Cristian. Pero bueno, gracias Cristian. Me siento mega honrado de que Cristian esté con nosotros aquí, que sea parte de muchos de las iniciativas nuestras, porque él viene de una familia de mucha herencia cultural. Su papá es uno de los cuadristas más importantes de la historia puertorriqueña. Él es jovencito, así es más joven que yo, pero ha viajado el mundo, quizás por eso también se le está cayendo un poco el pelo. Y es un embajador de nuestra música. Qué bueno. Y le voy a decir un secreto. Mañana vamos a estar a las 8 de la noche en la Plaza de Camuy. Para los que estén buscando dónde darse una vueltita mañana, chévere. Pues mira, eso queda chévere. Y hoy Cristian va de embuste, pero mañana en la plaza va de verdad. Así que lo vamos a poder disfrutar allí. Y vamos a tener un espectáculo genial porque vienen muchos de los mejores trovadores de Puerto Rico. Eso va a ser a las 8 de la noche en la plaza. Cristian representa este instrumento que es único de Puerto Rico, ¿verdad? Nuestra historia es muy, vamos a decir, enriquecida porque estos instrumentos empiezan a llegar desde Europa con otras formas, con otros estilos. Llegó, vamos a decir, una bandurria, llegaron otros instrumentos que eran más europeos. Luego los jíbaros puertorriqueños con su ingenio empiezan a experimentar con otras formas, hacen el tiple, hacen la bordonú, hacen la vihuela y empiezan a jugar de alguna manera con el acompañamiento musical, no solamente de la décima, ¿verdad? Porque la música nuestra tiene también una historia enorme con respecto a lo que es la música instrumental, ¿no? Yo le voy a pedir que lo próximo que hagamos sea una pieza instrumental para que la disfrutemos.
Y este es el 4, ¿no? Que nace desde el principio, yo creo que del siglo XX, ¿no? Por ahí. Luego en 1930 y tanto, por ahí, me parece que el 32 llega a la radio y empiezan a haber muchos programas donde este instrumento empieza a convertirse como un rasgo identitario. Me parece interesante que en la Navidad, cuando nosotros abrimos los asuntos comerciales, siempre aparece un 4. Y yo lo celebro mucho porque yo digo, qué bueno, ¿verdad? Que se reconoce que esta es la cara, que es el común denominador de todos, ¿no? Y entonces las grandes empresas publicitarias cuando dicen, ¿qué voy a poner aquí que le guste a todo el mundo? Piensan en un 4, piensan en un güiro también a veces, ¿verdad? La guitarra a veces no las dejan fuera, yo no sé si no las notan tan autóctonas, pero siempre el 4 y el güiro aparecen en todos lados, ¿verdad? Porque se han convertido también como en rasgos identitarios puertorriqueños. Y allá tengo el guícharo, que es un instrumento que se documenta desde los aborígenes. Se dice que los aborígenes tocaban este instrumento en los areitos, y como decir, no era esa pieza tan refinada ni artesanal que tiene ahí nuestro hermano Noel, que viene de Quebradilla, pero tiene presencia desde ese tiempo. Así que yo celebro también que en el conjunto típico puertorriqueño, aunque hoy no tenemos el bongo, porque el bongocero no pudo estar con nosotros, que representa un poco la parte de África, pues como que el conjunto típico puertorriqueño tiene representación de las principales etnias de nuestra identidad, si se puede decir, ¿no? Tiene una aportación de los indios, tiene una aportación de los españoles, tiene una aportación de los africanos, si estuviera el bongo, y tiene una aportación del jíbaro puertorriqueño. No estoy tan seguro que todos los géneros tengan esta riqueza, no me las estoy echando, pero sí me las estoy echando. Así que yo celebro mucho eso. Le agradezco nuevamente a ustedes que estén y te voy a pedir, Cristian, que hagas una pieza instrumental para nosotros disfrutarla. Vamos a hacer un género de la danza. Género de la danza. Buenos días a todos, mi nombre es Cristian Nieves y bien contento de estar aquí compartiendo con mi hermano Omar Santiago, profesor y grandes hermanos de la música. Vamos a interpretar ahora un género que es nativo de aquí, de Puerto Rico, de nosotros, que es la danza puertorriqueña. Una danza titulada Sara, compuesta por el maestro Ángel Mislán.
que vamos a hacer, me valoro también el espacio donde vamos a estar. Y yo no quería ver que hubiera aquí amplificación, porque también ese sonido natural, como lo estamos percibiendo así, ¿verdad? Donde no hay ningún asunto ajeno al instrumento, nos permite también una sonoridad. Y yo sabía que este espacio, que era pequeñito así, no requería amplificación. Así que gracias, Cristian. Cristian ha sido embajador de nuestra música en muchos sitios del mundo. Están muchísimas grabaciones con Luis Fonsi, con Tommy Torres, con Ricky Martin, y yo creo que ha hecho mucho con respecto a lo que hablábamos hace un rato, cómo se visibiliza este instrumento. Yo creo que Cristian ha sido ese enlace generacional que ha permitido que este evento sea reconocido a nivel internacional. Yo he tenido la dicha y el privilegio de haber viajado con él a muchos países, y me parece bonito cada vez que él llega a algún lugar, ¿verdad?, con nuestra música, lo admirado que es también fuera de Puerto Rico. Y las luchas que tenemos nosotros, ¿verdad?, son esas, ¿no?, de que nuestra música esté representada. Les confieso que yo sufro mucho cuando veo un cartel, y lo voy a comentar porque muchos de los que están aquí en el futuro van a estar en la toma de decisiones de las cosas que pasan. Cuando yo miro un cartel donde hay una fiesta patronal puertorriqueña que tiene 5 días de fiesta y hay 20 orquestas que todas tienen el pleno derecho de estar en un país como este, no pasa nada, yo también me las disfruto, pero que no haya un pequeño espacio para nuestra música, en muchas ocasiones lo sufro, ¿verdad? Máxime cuando se hacen actividades que son con fondos públicos, ¿no? Donde yo pienso que estas manifestaciones es justo que tengan de alguna manera representación. Se asombrarían ustedes de la cantidad de jóvenes que están estudiando el cuatro puertorriqueño, que están haciendo bachilleratos en el tema del cuatro, ¿verdad? Como el cuatro, por ejemplo, en la gran universidad de Berkeley, de Boston, se ha abierto espacio y ellos han tenido que abrirle a ese instrumento, ¿verdad?, un espacio allí. Y hay muchos jóvenes que están estudiando música desde este instrumento, ¿no? Entonces también tienen esa facilidad de ser lectores de la música y están tocando unos con la orquesta sinfónica y otros están tocando con las orquestas tales y cuales. Así que yo eso lo celebro muchísimo. Yo le voy a pedir a 4 de ustedes que me regalen una lectura de una décima que traje. Vamos a hacer un asunto aquí de ponerle un trasfondo musical a una lectura de una décima. La tengo en el celular porque las hice esta mañana cuando venía para acá. Estuve bastante ratito pensando, ¿verdad? Hasta que me dijeron que estaba bien, estábamos a las 5 de la mañana. Se me quitaron los pensamientos. Bueno, Sebastián creo que tiene mi celular, ¿sí? Sebastián, tú puedes hacer uno. Tú perdonas la cañona, pero yo sé que tú eres un buen lector. Bueno, ¿quién quiere sumar? Yo estoy seguro que aquí hay buenos lectores. No tiene que cantar ni nada. Lo que vamos a hacer es darle una lectura a una décima. ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Samuel. Gabriela. Gabriela yo sé que se atreve. Un aplauso para Gabriela, que yo sé que se atreve. Gabriela, es lectura nada más. Te va a gustar. Y yo sé que Gabriela se atreve. ¿Quién más está por ahí que se atreve? Iris, yo sé que Iris se atreve. Véngase por aquí, Iris. Yo sé que usted, la gente de historia nunca dice que no. Me falta un valiente. El amigo de Manatí dice que sí, que bien. Así que un aplauso para el amigo de Manatí, que nunca dice que no. Vamos a acomodar aquí un poco la casa porque voy a hacer un experimento. Échate para acá, Sebastián. No te asustes, no te preocupes, no tienes que cantar, te lo prometo. Si esto queda bien, al final yo canto algo. Si no, pues en sus manos está que yo cante. Mira, quiero que ustedes se pongan aquí. Nos vamos a pasar el celular porque yo escribí estas décimas esta mañana. Y yo de para acá, mira, no te preocupes, Cristian no muerde. Mira, lo que vamos a hacer es que Cristian va a poner una música instrumental y entonces nosotros vamos a leer estas décimas, ¿no? Entonces tú vas a leer la primera, le vas a dar el celular ahí y va a leer la segunda, la tercera la va a leer Kevin, la cuarta la va a leer Sebastián, ¿está bien? Esta es la primera, ¿verdad? Dale una miradita. Ok, ¿qué va a ser importante? Que como ellos van a estar tocando de fondo, la podamos leer pero fuerte, que se escuche. ¿Está bien? Pues aquí estamos en familia, aquí no hay nada de
No hay mayor sofisticación. Si queda bien, lo hace Nicole, si no... Solo lectura, solo lectura, pero vamos a hacerlo si te parece. ¿Le puedo dar el micrófono? ¿Quieres hacer el micrófono? La ley en voz alta, ¿está bien? Estas son unas décimas que se llaman ser estudiante. Y yo la escribí esta mañana. Vamos a ver. Ser estudiante es abrir una posibilidad de responsabilidad a otro nuevo porvenir. Es despertar y sentir deseos de superación, porque cuando el corazón a hacer el bien se dispone, la misma vida nos pone en buena calificación. Ser estudiante es saber que los retos pertinentes son materia de valientes y se pueden resolver. Es despertarse a poner las acciones con las ganas y transformar las mañanas, porque en esas energías las semanas se hacen días y los semestres semanas. Ser estudiante merece tener criterio, asumirse, cuestionarse, no rendirse y admirar lo que acontece. Nadie nace, vive y crece como una oveja perdida, y todos en gran medida, muy en el fondo sabemos que somos, porque tenemos un propósito en la vida. Ser estudiante de ahora es asumir la palabra para que el mundo se abra con fuerza transformadora. Es saber que en cada aurora hay otra oportunidad. Soñando la inmensidad del futuro somos dueños y las metas y los sueños se tornan en realidad. Hay 4 más que la quieren hacer con nosotros, considerando que esto se puede reflejar en una puntuación en el examen final, ¿o no? Qué bueno, qué bueno. Un aplauso nuevamente para los compañeros, qué bien. Alondra dice que la quiere leer que así 5 es. Qué bueno. Venía yo pensando que es ser estudiante, ¿no? Ser estudiante son muchas cosas. Y yo sé que ustedes tienen muchos retos, yo sé que ustedes, unos trabajan, yo sé que unos tienen todo tipo de retos, ¿verdad? Pero es importante y los invito a que disfruten este momento, que lo vivan, que le pongan el corazón a lo que están haciendo, que sientan también responsabilidad con lo que publican. Yo un poco quería que miráramos la publicación con ese sentido, ¿no? De qué publicamos. Nosotros también tenemos que tener un poco de responsabilidad, sabiendo que el documento que publicamos también un poco nos representa y que el contenido que publicamos nos representa también. Yo a veces veo los nuevos géneros urbanos que tienen todo el éxito del mundo, ¿verdad? Porque manejan toda la mercadotecnia esta y lo que sea, ¿no? Y que, vamos a decir, están dentro del marco de lo que nosotros somos como puertorriqueños. Son parte del asunto cultural nuestro, nos guste o no. Eso está claro, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad tenemos sobre el contenido que publicamos, ¿no? Yo creo que eso también es importante, ¿no? Ese documento que vamos a publicar, ese ensayo que vamos a hacer, esa investigación que vamos a hacer, ¿cuánto nos representa sabiendo que está firmado por nosotros? Sabiendo que está nuestro nombre implícito ahí. Así que yo, en el sentido sano de la palabra, también los invito a eso, ¿no? A sentir orgullo por lo que vamos a publicar, ¿no? Vamos a ver muchos de los ensayos que yo le voy a ir devolviendo, porque ya tuve corregido muchos de ellos, que siempre había espacio para una mirada adicional, ¿verdad? Que siempre se nos quedó en 3 páginas. 5 acentos son muchos en 3 páginas, ¿o no? Digo yo, si a Quijote se le van 5 acentos no pasa nada, pero en 3 páginas, ¿verdad? Entonces en ese sentido hay que mirarlo. Bueno, para yo terminar esta parte, voy a subirme hoy a un reto bastante difícil que no muchas veces hago. Y es que lo voy a pedir a cada mesa, o por lo menos a 4 mesas. A 4 mesas, a ver. Que se pongan de acuerdo los que están en cada mesa. Y me regalen una frase para yo improvisar una décima con esa frase de esas mesas. Con la condición, Oscar, esta condición es importante. Si queda bien, hay que aplaudir. Y si no, también como quiera. A ver, la mesa de Iris.
Pónganse de acuerdo ahí para que nos regalen una frase, un pie forzado a la mesa de Nicole, la mesa de ustedes acá. Una frase o un pie forzado. Por favor, no se desquiten las malas noches del maestro con la frase. O puede ser también la gente allá de Josué de Español 2. Bueno, ya dijimos que uno de los aspectos importantes tiene que ser ¿cuál? La rima, ¿no? Porque hay palabras que aunque podemos vernos tentados a usarlas, no tienen que, necesariamente no tienen rima, así que nadie se desquite con el profesor a través de la frase. Vamos a ver. Tienen una llave. Con la luz del alma. Buscando la luz del alma. ¿Te parece bien? Muy bien. Está bien, para que caiga en 8 sílabas. Buscando la luz del alma. Profesor, tiene poca rima. ¿Cómo te parece? Sobreviviendo el semestre. Ay, está fuerte, está buena. ¿Se de la mesa o se estudió? Sobreviviendo el semestre. ¿A la luz de qué? Interesante eso, sobreviviendo el semestre, me encanta. Lo voy a aceptar como un reto grande. Buscando la luz del alma. Fíjate que se pueden hasta Uribe en una de esas. Buscando la luz del alma, sobreviviendo el semestre. Vamos a ver, ¿quién nos regala otro? Está interesante ese. No sea triste, que sea alegre. Vamos a ver, ¿qué leer? 30 libros que leer. Qué bueno está eso. Sí. Sobrevivir el semestre. Digo la luz. 30 libros que leer. Martín, estos muchachos vienen para acá esta semana. Poca gente que los atienda porque se están desquitando conmigo. Falta la mesa de Gabriela, Samuel ahí. Vamos a ver, 30 libros que leer. Tengo una frase aquí, pero un poco larga. Es de Paulo Coelho y dice: ¿cuántas cosas perdemos por miedo a Convertirlo en un pie forzado. Muy bien. Si te parece, podemos usar no tener miedo a perder. ¿Está bien? Para que caiga en lo 8. Y lo dijo Paulo Coelho. Y dice, ¿cuántas cosas perdemos por tener miedo a perder? Buscando la luz del alma, sobreviviendo el semestre, 30 libros que leer, por tener miedo a perder. Hacemos el trato de que si yo logro acordarme de los 4, ustedes dan un aplauso si no. Diciendo los versos, los vamos contando, ¿está bien? Para ver si tienen los 10 versos.
bonitos cantos de este mes en un carril, porque siempre el mes de abril nos invita a los días santos. La iglesia con sus encantos, la iglesia con sus encantos invita a leer con calma. Y en el moño de una palma muestra el monte su hermosura, invitando una lectura, buscando la luz del alma. Ay, buscando la luz del alma. Salen a orar, algunos salen a orar, con frases interesantes, pero hay muchos estudiantes que pretenden estudiar. Hay quien sale a trabajar en una labor campestre, hay quien de manera agreste sale a luchar con la casa, y hay quien la vida se pasa sobreviviendo un semestre. Ay, sobreviviendo el semestre. Sala qué bueno que en esta sala fuente del conocimiento, hoy René Márquez contento viene a vestirse de gala. Todo aquel que aquí hace escala tan solo busca el saber. Martín, los que pueden ver que a la biblioteca vienen, se han dado cuenta que tienen 30 libros que leer. 30 libros que leer.
Claro que los estudiantes que a estos recintos vienen se motivan, pero tienen retos que son importantes. Hay que pulir los diamantes, hay que pulir los diamantes que obtuvimos al nacer, y los que quieran poner una estrella en este cielo deben, igual que Coelho, no tener miedo a perder. Ay, deben, igual que Coelho, no tener miedo a perder. Un aplauso para que se hicieron los bien pensados. Dicen algunos de los estudiantes, Cristian, que nos van a pagar el almuerzo. Mentira, bueno, me siento de verdad bien feliz por todos los que vinieron y disfrutaron de este ratito, que es también un encuentro, ¿verdad?, con nuestra música. Sé que muchos descubrieron hoy, ¿verdad?, esta expresión por primera vez, ¿sí o no? ¿Cuántos la descubrieron por primera vez? ¿Verdad? Como si la habían visto, pero quizás no así tan de cerca, ¿no? Y eso me hace muy feliz también de haber puesto un granito de arena. Siempre la música nuestra se canta aguinaldo, se canta el 6, se canta la parranda, se cantan muchos estilos, y termina con lo que nosotros llamamos, Oscar, el 6 chorreado, que es como decir el 6, la música más festiva nuestra. Así que yo voy a pedirle a Cristian que terminemos con un 6 chorreado. Voy a pedir un aplauso para ellos tres nuevamente, que han venido hoy a acompañarnos. Y yo espero que me ocupen en algo pronto para yo ir a donde ustedes quieran que yo vaya. Es decir, mañana los que quieren hacer lo que yo llamo jangueo cultural, ¿verdad? Es un jangueo bueno, sano y con asuntos culturales. Podemos estar en la plaza de donde yo dije, de Camuy a las 8. Y ahí la fiesta va a estar buena, vamos a tener 2 horas que vamos a poder disfrutar de Cristian, así que pueden ir con su familia y sus amistades. Sé que la semana que viene nos vamos a ver, ¿verdad? Porque la Semana Santa para un curso de aquí va a empezar el jueves, ¿no? El jueves. Así que gracias a todos por haber venido. Los invito a que escuchen el 6 más alegre de la tradición puertorriqueña, el 6 chorreado. Al doctor Trinidad, al profesor Cueva, que está por ahí también con nosotros. Gracias por sumarse a estos esfuerzos siempre.
esto es lo que hicimos acá. Qué bueno. Venga para la foto, todo el mundo. Vamos a una foto. Viene, vamos para la foto. Pasamos mi acción. Pues mira, venga, te vas a poner. Profesores, por favor. Sí, claro, muy bien. Así se hace. No te preocupes, pero te hago el shooting. Pero mira, tengan cuidado con esa lámpara, porque Cristian estás quedando debajo de la lámpara. Sí, te va a... Sí, muy bien, muy bien. Sí, pero mira eso, que ustedes estén en los Vamos, lo echamos un poquito para atrás. Sí, venga, vamos a dejar todos los jóvenes acá. Nos asomamos por ahí con la. Mira, allá hay un chico que tiene que estar sentado. Tú mismo, tú debes estar, que tú también le tienes, tú eres alérgico a las cámaras. Chicas, échese para adelante aquí. Mira, tú tienes un niño allá atrás escondiéndose. No, no te rías, no te rías. Que no aparezca en la foto, entonces. ¿A dónde no te veo? Me quedo aquí al ladito. Estamos aquí. Sonrisa. Bueno. Eso sale más grande. Gracias. No, acá no. ¿Ya? Tomo las fotos. La tenemos. No, ahora yo tomo las mías. Ahora yo tomo las mías con mis modelos. René, por favor.